En algún lugar del fondo del océano hay un barco que lleva más de 2000 años intacto. Su mástil sigue en pie. Su timón sigue en su lugar. Los bancos donde se sentaban los remeros están exactamente donde quedaron la última noche, como si la tripulación se hubiera levantado hace un instante y nunca hubiera vuelto. Y los científicos que lo encontraron admitieron algo que casi nunca admiten en voz alta, que no terminan de entender cómo es posible que siga ahí, entero, desafiando todo lo que creíamos saber sobre el paso del tiempo. Pero ese ni siquiera es el caso más perturbador de esta historia. Hay un barco que cargaba en su bodega una máquina que no debería haber existido en su época. Una máquina de bronce, con engranajes de una precisión imposible, capaz de predecir el movimiento de los planetas y la fecha exacta de los eclipses. Una pieza de relojería tan compleja que la humanidad no volvería a fabricar nada parecido hasta 1400 años después. Apareció de la nada, en el fondo del mar, sin antecedentes y sin herederos. Y hay otro hallazgo, esta vez en una bahía de Sudamérica, que sugiere algo todavía más grande, que alguien cruzó un océano entero 1500 años antes de lo que dice la historia que aprendimos en la escuela. Cuando los arqueólogos quisieron investigarlo a fondo, el sitio fue clausurado, el acceso prohibido. Y las preguntas, sencilladamente, enterradas bajo el sedimento. Durante siglos nos contaron una versión cómoda y simple del pasado. Nos dijeron que nuestros antepasados eran primitivos, que apenas se atrevían a mirar el horizonte desde la orilla, que el conocimiento avanzaba en una línea recta y ascendente que llega hasta nosotros, los más sabios de todos. Pero el fondo del mar guarda otra historia, una historia que no encaja con ese relato. Una historia hecha de barcos imposibles, de tecnología perdida y de silencios incómodos. Hoy vamos a descender a las profundidades para mirar de cerca 7 barcos antiguos que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Algunos te van a fascinar, otros te van a inquietar. Y te pido una sola cosa antes de empezar. Quédate hasta el número 1, porque es el que no solo desafía lo que sabíamos de la navegación, sino lo que creíamos saber sobre quién llegó primero a un continente entero. Respira hondo. Bajamos. Empecemos por el número 7, en la costa sur de Turquía, año 1982. Un joven buzo turco que se ganaba la vida recolectando esponjas en el fondo del mar notó algo extraño mientras nadaba cerca de un cabo llamado Uluburun. Entre las rocas y la arena había unas formas metálicas oscuras, con una silueta muy particular. Parecían pieles de animales tiradas y abandonadas en el lecho marino. El buzo no tenía forma de saberlo, pero acababa de tropezar con uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de la navegación. Lo bautizaron con el nombre de ese cabo, el barco de Uluburun. Y cuando lograron datarlo, el número los dejó perplejos. Esa nave se había hundido alrededor del año 1300 a.C. Tenía más de 3300 años. Estamos hablando de la plena edad de bronce, una era tan remota que es 1000 años anterior al nacimiento del Imperio Romano. Hasta acá, una historia notable, pero no imposible. El verdadero misterio empezó cuando los arqueólogos catalogaron, una por una, las cosas que ese barco llevaba en su bodega cuando se fue a pique. Había 10 toneladas de cobre en lingotes, 1 tonelada de estaño. Juntos, los 2 metales necesarios para fabricar bronce a gran escala. Pero eso era apenas el comienzo. Entre los restos aparecieron objetos de al menos 11 culturas diferentes, repartidas por medio mundo conocido. Había vasijas cananeas de la región del actual Líbano e Israel. Había troncos de ébano negro traídos desde el corazón de África. Había colmillos de elefante y dientes de hipopótamo. Había joyas de oro de estilo egipcio, cerámica de la Grecia micénica,
armas que parecen italianas e incluso cuentas de ámbar del mar Báltico. Del Báltico, es decir, del extremo norte de Europa, a miles y miles de kilómetros de distancia. Deténete un segundo a pensar en lo que eso significa. En una época en la que se supone que cada civilización vivía aislada, encerrada en su propio rincón del mundo, temerosa de lo que había más allá de la línea del horizonte, un solo barco transportaba mercancías de Egipto, de Grecia, de Mesopotamia, del norte de Europa y del África subsahariana, todo mezclado en la misma bodega. La versión oficial que nos enseñaron, la de pueblos primitivos y desconectados, se desmorona frente a los restos del Uluburún, porque alguien, hace más de 3000 años, conocía las rutas. Alguien sabía leer los vientos del Mediterráneo, las corrientes, los puertos de 5 culturas distintas, los idiomas, las monedas de cambio. Existía una red de comercio global, organizada y sofisticada, en un momento de la historia en el que se supone que apenas sabíamos atarnos los cordones de las sandalias. ¿Quién coordinaba todo eso? ¿Quién dibujó esos mapas mentales que conectaban continentes? No tenemos un solo documento, ni una sola crónica que lo explique. El barco se hundió, y con él se hundieron los nombres de quienes realmente tejían el mundo antiguo. El Uluburún es apenas la primera grieta en el relato, porque si ya en la Edad de Bronce cruzaban mares enteros cargados de tesoros de medio planeta, la pregunta inevitable es, ¿qué más eran capaces de hacer? La respuesta nos lleva a Egipto y al número 6, año 1954. Un arqueólogo egipcio llamado Kamal el-Malak estaba trabajando en la base sur de la Gran Pirámide de Giza, retirando escombros y arena acumulados durante milenios, cuando se topó con algo que lo dejó sin aliento. Una hilera de enormes bloques de piedra caliza, perfectamente encajados y sellados, que nadie había movido en 4500 años. El aire que salió de aquella cavidad, dicen, todavía olía a madera de cedro y a resina antigua. Olía al pasado. Debajo de esos bloques no había una tumba. No había sarcófagos, ni oro, ni momias. Había un barco completo, desarmado con un cuidado casi obsesivo en más de 1200 piezas, guardado como un rompecabezas gigantesco esperando pacientemente a ser reconstruido. Cuando los expertos lo armaron, pieza por pieza, a lo largo de años de trabajo minucioso, apareció ante sus ojos una nave magnífica de más de 40 metros de largo, construida con la mejor madera de cedro del Líbano, elegante, esbelta, imponente. Y entonces notaron el detalle que lo cambió todo. La madera mostraba marcas de uso, señales de haber estado en contacto con el agua. Este no era un modelo decorativo, ni una maqueta simbólica fabricada para el funeral. Era una nave real, funcional, que en algún momento había navegado de verdad. Lo que abre una pregunta enorme. ¿Por qué alguien enterraría un barco perfectamente funcional bajo toneladas de piedra, sellado para la eternidad, junto a la pirámide más perfecta jamás construida por la mano humana? La explicación más aceptada habla de una barca solar. La idea de que el faraón Keops necesitaría una embarcación para navegar junto al dios del sol por las aguas del cielo durante su viaje eterno hacia el más allá es una teoría hermosa, pero es, justamente, solo eso, una teoría. Porque dentro de la cámara no había una sola inscripción que lo confirmara, ni una palabra que explicara por qué, ni para qué, ni cómo. Lo que sí podemos comprobar es la calidad sobrehumana de la construcción. Las tablas del casco no estaban unidas con clavos. Estaban cosidas entre sí con cuerdas vegetales que, al entrar en contacto con el agua, se hinchaban y sellaban la nave por completo, volviéndola estanca sin un solo elemento metálico.
Una solución de ingeniería tan brillante y tan eficiente que, cuando se construyó una réplica moderna siguiendo el método original, el barco simplemente flotó. 4.500 años después, la técnica seguía funcionando a la perfección, y esto deja una sensación incómoda flotando en el aire. Si esto era lo que los egipcios enterraban para acompañar a sus muertos, una nave que hoy todavía flotaría, ¿hasta dónde llegaba lo que eran capaces de construir para los vivos? ¿Cuánto de su verdadero conocimiento se perdió, sellado en cámaras que todavía hoy, alrededor de las pirámides, nadie ha abierto? Del calor del desierto egipcio nos vamos al agua más oscura y misteriosa del planeta. Para el número 5, el Mar Negro tiene una particularidad que lo vuelve único en toda la Tierra. A partir de cierta profundidad, sus aguas no contienen oxígeno. Nada de nada. Es una zona muerta, donde no sobrevive ningún organismo de los que normalmente devoran la materia orgánica. Y donde no hay bacterias ni criaturas que se alimenten de la madera, ocurre algo extraordinario. Nada se pudre, nada se descompone. El tiempo, en cierto sentido, se congela. En el año 2018, un equipo internacional de arqueólogos e ingenieros que mapeaba el fondo del Mar Negro con sonar de alta resolución detectó una silueta inquietante a más de 2.000 metros de profundidad. Una forma demasiado regular, demasiado simétrica para ser una roca. Enviaron robots submarinos hacia la oscuridad total del abismo. Descendieron durante más de una hora, y cuando por fin encendieron los reflectores, lo que apareció en las pantallas hizo que toda la sala quedara en absoluto silencio. Era un barco griego, entero, completo, y tenía 2.400 años de antigüedad. Estamos hablando de la época dorada de la antigua Grecia, la época de Sócrates, de Platón, de los grandes filósofos y los primeros mapas del mundo. Y ahí estaba la nave, suspendida en la negrura, con el mástil todavía erguido apuntando hacia una superficie que no veía desde hacía 24 siglos. El timón en su sitio, los bancos de los remeros intactos, la bodega cerrada. Era, oficialmente, el barco intacto más antiguo jamás encontrado en el mundo. Pero lo verdaderamente escalofriante vino después, cuando los expertos compararon la forma de la nave con un objeto que ya conocían, un jarrón griego famosísimo, conocido como el vaso de las sirenas, donde se ve representado el mito de Ulises atado al mástil de su barco para resistir el canto mortal de las sirenas. Durante más de 2.000 años, los historiadores habían asumido que ese dibujo era una fantasía, una decoración estilizada, una imagen poética sin relación con la realidad. Resultó ser exactamente lo contrario. El barco hundido en el Mar Negro era casi idéntico al del jarrón. El mito, de pronto, tenía la forma precisa de la verdad. Y sin embargo, los enigmas se acumulan en la cubierta de esa nave fantasma, que hacía un barco mercante a más de 2 kilómetros de profundidad, lejísimos de cualquier ruta costera razonable. ¿Qué tormenta, o qué otra cosa, lo arrastró hasta semejante abismo? ¿Y por qué, en una nave tan perfectamente conservada, que se distinguen hasta las herramientas, no apareció ni un solo resto humano de su tripulación? El Mar Negro esconde al menos 60 naufragios más en ese mismo estado de conservación imposible. Una flota fantasma entera, suspendida en el tiempo, esperando en silencio a que alguien se atreva a mirar. Algunos barcos son un misterio por lo que cargan dentro, otros por la forma sobrenatural en que desaparecieron. Y eso nos lleva al número 4. Siglo XIII. Kublai Khan, nieto del legendario Gengis Khan, gobernaba el imperio terrestre más vasto que el mundo había conocido jamás. Y decidió que quería una cosa más: Japón. Cuando un Khan deseaba algo, el mundo entero temblaba. En el año 1281,
lanzó la mayor invasión naval de toda la historia hasta ese momento. Una armada descomunal que, según las crónicas de la época, superaba los 4.400 barcos y transportaba a más de 100.000 soldados a través del mar. Era una fuerza tan abrumadora que parecía imposible de detener. Japón, una nación de islas dividida y mucho más pequeña, parecía irremediablemente condenado a caer bajo el yugo del imperio mongol. Y entonces, en cuestión de horas, todo se desvaneció. Un tifón colosal, monstruoso, se desató sobre la flota mongola justo mientras estaba anclada frente a las costas de Japón. Las olas gigantes lanzaron los barcos unos contra otros. Los cascos se astillaron, los mástiles se quebraron y miles de embarcaciones se fueron al fondo del mar, arrastrando a decenas de miles de soldados. La invasión más grande de la historia fue borrada del mapa casi sin que el enemigo japonés tuviera que levantar la espada. Los japoneses lo llamaron kamikaze, el viento divino. Quedaron absolutamente convencidos de que los mismísimos dioses habían soplado desde el cielo para proteger su tierra sagrada. Y esa creencia, ese sentimiento de ser un pueblo elegido e intocable, marcó la identidad y la cultura de Japón durante los siguientes 700 años. Pero la arqueología moderna encontró, en el fondo del mar frente a la isla de Takashima, un detalle todavía más intrigante que la propia leyenda. Al recuperar y estudiar los restos de aquella flota perdida, los investigadores descubrieron que muchísimos de esos barcos estaban mal construidos. Tenían cascos débiles, ensamblados a las apuradas, con técnicas deficientes. Algunos, increíblemente, parecían barcos fluviales, embarcaciones de río pensadas para aguas tranquilas, jamás para enfrentar el mar abierto y un tifón. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué el imperio más poderoso del planeta enviaría a su ejército a cruzar un océano hostil dentro de embarcaciones defectuosas y frágiles? Una teoría sostiene que Kublai Khan, soberbio y apurado por conquistar, obligó a sus astilleros sometidos del sur de China a fabricar miles de barcos en un tiempo récord, imposible de cumplir con calidad. Y otra teoría, más oscura, sugiere que esos carpinteros chinos, esclavizados y resentidos contra sus conquistadores mongoles, pudieron haber saboteado las naves en secreto, condenándolas a partirse en el primer temporal serio. Sea cual sea la respuesta, la pregunta sigue abierta como una herida en la historia. ¿Fue realmente un viento divino enviado por los dioses? ¿O fue una traición silenciosa? Una venganza susurrada entre maderas mal clavadas, lo que cambió para siempre el destino de toda una nación. El fondo del mar, frente a Japón, todavía no ha terminado de contar su versión. Si hasta ahora pensabas que la ingeniería antigua tenía límites claros y previsibles, el número 3 te va a costar bastante entenderlo. En un lago pequeño y apacible de Italia, el lago Nemi, los pescadores de la región habían transmitido durante siglos una leyenda inquietante. Decían que en el fondo, allá abajo en la penumbra del agua, dormían dos monstruos de madera. De vez en cuando, las redes se enganchaban en algo enorme y sólido que nadie podía ver. Durante generaciones, todos asumieron que era apenas un cuento de viejos, una historia para asustar a los chicos. No lo era. En la década de 1930, el gobierno italiano de la época tomó una decisión extrema y espectacular: drenar el lago entero. Instalaron bombas gigantescas y extrajeron el agua durante meses, bajando el nivel metro a metro, hasta que por fin el fondo fangoso quedó al descubierto bajo el sol. Y entonces, emergiendo del barro milenario, la leyenda se hizo real ante los ojos de todos. Eran dos barcos, pero no dos barcos cualquiera. Eran dos naves gigantescas, de más de 70 metros de eslora, mandadas a construir por uno de los emperadores más extravagantes y temidos de Roma, Calígula, en el siglo I de nuestra era. No eran barcos de guerra ni de carga.
Eran palacios flotantes. Tenían pisos cubiertos de mármol, sistemas de calefacción, cañerías de agua corriente, estatuas de bronce, columnas y baños lujosos. Templos navegables construidos para el capricho de un dios viviente. Y fue entonces cuando los ingenieros modernos los estudiaron de cerca y encontraron algo que, sencillamente, no debería haber existido en la antigua Roma. Encontraron rodamientos de bolas, cojinetes esféricos, ese mecanismo que permite que una pieza pesada gire sobre otra sin apenas fricción, y que es la base de prácticamente toda la maquinaria del mundo moderno, desde un automóvil hasta una turbina. El conocimiento popular atribuye la invención de este sistema a Leonardo da Vinci, unos 1500 años más tarde. Pero ahí estaban, montados sobre las plataformas giratorias de los barcos de Calígula, funcionando 2 milenios antes de tiempo. Encontraron también sofisticados sistemas de bombeo de agua, cañerías de plomo selladas a presión y una calidad de carpintería naval que tardaría siglos en volver a verse. Y luego, todo ese conocimiento simplemente se evaporó. Después de la caída de Roma, la humanidad olvidó cómo fabricar estas cosas y tuvo que reinventarlas desde cero más de 1000 años después, como si nunca hubieran existido. Pero la historia de los barcos de Nemi tiene un final tan trágico como absurdo. Estas naves sobrevivieron 2000 años sumergidas en el barro del lago. Resistieron el paso de los imperios, las guerras, los saqueos, y en el año 1944, durante los caóticos días de la Segunda Guerra Mundial, fueron consumidas por un incendio en el museo que las albergaba. En una sola noche, 2000 años de historia se convirtieron en cenizas. Hoy solo nos quedan fotografías, planos y unas pocas piezas rescatadas de las llamas. Y queda ardiendo la pregunta más grande de todas. ¿Cuánto conocimiento avanzado se perdió para siempre cuando se derrumbó el mundo antiguo? ¿Cuántas veces la humanidad inventó algo extraordinario, lo olvidó por completo y tuvo que empezar otra vez desde la nada? Los barcos de Calígula nos susurran una verdad incómoda. Esa idea reconfortante del progreso como una línea recta que siempre sube es, en buena medida, una mentira. Y ahora llegamos al número 2, al hallazgo que, literalmente, rompió los esquemas de la ciencia y obligó a reescribir la historia de la tecnología. Año 1901. Un grupo de buzos griegos que recolectaban esponjas regresaba de una campaña frente a las costas de África, cuando una tormenta brutal los obligó a refugiarse junto a una isla diminuta y rocosa llamada Antikythera. Para no perder el tiempo durante la espera, decidieron sumergirse a explorar el fondo. Y uno de ellos volvió a la superficie pálido, temblando, balbuceando que allá abajo había cuerpos, cadáveres y caballos esparcidos en el lecho marino. No estaba alucinando. Lo que había encontrado era un naufragio romano de más de 2000 años de antigüedad, repleto de estatuas de bronce y de mármol, que la penumbra del agua hacía parecer cuerpos humanos congelados en el tiempo. Era un tesoro arqueológico inmenso. Pero entre todo ese oro, ese bronce y esas esculturas, había un objeto que durante meses nadie se molestó en mirar con atención. Un bulto informe, corroído, de un color verdoso, del tamaño aproximado de un libro grueso. Parecía una simple piedra, cubierta de incrustaciones marinas. Algo sin valor. Esa supuesta piedra inútil es hoy considerada el objeto más enigmático y desconcertante de toda la antigüedad. Lo conocemos como el mecanismo de Antikythera. Cuando finalmente la pieza se secó y se partió, dejando ver su interior, los arqueólogos encontraron algo que los dejó sin palabras. Engranajes. Decenas de engranajes de bronce, tallados con una precisión milimétrica, encajados unos dentro de otros con la delicadeza de la maquinaria de un reloj suizo. Durante décadas nadie pudo entender qué demonios eran y para qué servía. Recién muchos años después,
Con la ayuda de tomografías computarizadas y rayos X de alta potencia que permitieron ver dentro del bloque corroído, los científicos lograron reconstruir su función, y la respuesta los dejó helados hasta los huesos. Era una computadora analógica de más de 2000 años de antigüedad. Con solo girar una pequeña manivela, este mecanismo era capaz de predecir con asombrosa exactitud la posición del Sol, de la Luna y de los planetas conocidos en el cielo. Calculaba la fecha de los eclipses solares y lunares con años de anticipación. Mostraba las fases de la Luna, marcaba el calendario e incluso señalaba en qué año tocaba celebrar los Juegos Olímpicos. Para lograrlo, tenía más de 30 engranajes de distintos tamaños trabajando en perfecta armonía, ejecutando cálculos astronómicos de una complejidad que cuesta creer. Y acá está lo que nadie puede explicar del todo, el detalle que mantiene despiertos a los historiadores. Después de Antikythera, la humanidad no volvió a fabricar absolutamente nada con semejante complejidad mecánica hasta la aparición de los grandes relojes astronómicos de las catedrales europeas. Es decir, hasta el siglo XIV. 1400 años de silencio absoluto. 1400 años de oscuridad mecánica entre esa máquina y la siguiente de su clase. ¿Cómo aparece, surgida de la nada, una pieza de relojería de altísima precisión en plena antigüedad clásica, sin un solo antecedente conocido y sin ningún heredero tecnológico? ¿Quién la diseñó? ¿Quién la fabricó? ¿Y con qué herramientas? ¿Y cuánto conocimiento más? ¿Cuántas máquinas como esta se hundieron para siempre con aquel barco frente a la isla de Antikythera? No tenemos los nombres de sus creadores. No tenemos los planos. No tenemos ni una sola pista de la escuela de sabios que la hizo posible. Solo tenemos el objeto, mudo, oxidado, demostrando con su sola existencia que nuestros antepasados sabían muchísimo más de lo que jamás imaginamos. Y si una sola máquina perdida puede obligarnos a reescribir la historia de la tecnología, espera a ver el número 1, porque ese reescribe algo todavía más grande. Reescribe la respuesta a la pregunta de quién llegó primero a un continente entero. Bahía de Guanabara, Brasil, a pocos kilómetros del bullicio de Río de Janeiro. Durante años, los pescadores de la zona subían entre sus redes unas vasijas de cerámica viejas y extrañas, cubiertas de moluscos, algas y sedimento endurecido por el tiempo. Las llamaban simplemente las jarras, y muchas terminaban olvidadas como adorno rústico en las casas y los bares de la costa. A nadie le parecía que tuvieran nada de particular. Eran solo cacharros viejos sacados del fondo del mar, hasta que un investigador submarino las miró de verdad y reconoció la forma de inmediato. Esas vasijas no eran cacharros cualquiera, eran ánforas romanas, el tipo exacto de recipiente con cuello largo y base puntiaguda que el Imperio Romano utilizaba para transportar vino, aceite y grano a través del mar Mediterráneo hace unos 2000 años. Y ahí es donde el problema se vuelve gigantesco, porque según la historia oficial, la versión que figura en todos los libros, los primeros europeos en pisar las costas de Brasil fueron los navegantes portugueses en el año 1500. Pero esas ánforas, si realmente eran auténticas y romanas, contaban una historia radicalmente distinta y explosiva. Sugerían que un barco romano había cruzado el océano Atlántico de punta a punta y había llegado a las costas de Sudamérica unos 1500 años antes. 1500 años antes de los portugueses, antes de Colón, antes de toda la historia que nos enseñaron sobre el descubrimiento de América. El investigador rastreó el fondo de la bahía y encontró decenas de ánforas más, agrupadas y dispersas exactamente en el patrón que dejaría el casco destrozado de un antiguo naufragio. Sonar, inmersiones, fotografías, mapas del lecho marino. Las pruebas se iban acumulando una sobre otra, y todas apuntaban hacia la misma conclusión imposible. Y entonces, de un día para el otro,
todo se detuvo. Las autoridades clausuraron el acceso al sitio. La investigación fue frenada en seco. Según el propio investigador, se le prohibió volver a sumergirse en la zona, y el lugar preciso donde yacía el supuesto naufragio terminó cubierto por capas de sedimento, fuera del alcance de cualquiera. La explicación que circuló por lo bajo era tan simple como inquietante. El hallazgo resultaba políticamente incómodo. Admitir oficialmente que los romanos habían llegado a Brasil 1500 años antes habría hecho añicos el relato nacional, ese que celebra a los portugueses como los gloriosos descubridores de esa tierra. Hasta el día de hoy, el caso sigue envuelto en discusión y controversia. Algunos especialistas afirman que aquellas ánforas eran en realidad piezas modernas, reproducciones que cayeron de algún otro barco mucho más reciente. Otros, en cambio, sostienen con firmeza que eran genuinamente antiguas y que fueron silenciadas a propósito para no incomodar la versión establecida. Lo único que sabemos con certeza es esto: el sitio nunca se excavó por completo, las preguntas nunca obtuvieron respuesta, y las pocas ánforas que se conservan permanecen guardadas, lejos de los laboratorios modernos que podrían fecharlas con precisión y zanjar el debate de una vez por todas. Y esa es, quizás, la herida más profunda de toda esta historia que recorrimos hoy. No es solo que el fondo del mar guarde barcos imposibles, naves intactas, máquinas adelantadas a su tiempo y tecnologías que olvidamos. Es que, a veces, cuando uno de esos barcos amenaza con cambiar lo que creemos saber sobre nosotros mismos, sobre nuestro pasado y sobre quiénes fuimos realmente, alguien, en algún despacho, decide que es mejor dejarlo dormir en el barro, que es preferible el silencio cómodo a la verdad incómoda. 7 barcos. 7 pruebas de que nuestros antepasados navegaban más lejos, construían mejor, comerciaban más ampliamente y sabían muchísimo más de lo que la versión oficial de la historia está dispuesta a aceptar. Una nave griega intacta tras 2400 años en la oscuridad. Una computadora de bronce que no debería existir. Rodamientos romanos 1500 años antes de su supuesta invención. Y un naufragio en una bahía de Brasil que alguien prefirió enterrar antes que explicar. El océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta, y apenas hemos explorado una fracción ínfima de su fondo. Conocemos mejor la superficie de la Luna que las profundidades de nuestros propios mares. Y si lo poco que ya encontramos basta para romper los esquemas de la ciencia, imagina por un momento lo que todavía duerme allá abajo, en la oscuridad, esperando. Lo que falta por encontrar probablemente no rompa los esquemas. Probablemente los haga pedazos. Si llegaste hasta acá, ya sos de los nuestros. De los que prefieren las preguntas incómodas a las respuestas fáciles. De los que entienden que la historia real es mucho más extraña y fascinante que la que nos contaron. Así que suscríbete a Crónicas Perdidas y activa la campanita, porque en el próximo viaje vamos a descender todavía más profundo, hacia las ciudades enteras que encontramos sumergidas bajo el mar. Ciudades que, según los libros de historia, jamás deberían haber existido. El fondo del océano guarda la última palabra, y nosotros, en Crónicas Perdidas, recién empezamos a escucharla. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima crónica.